Bueno, se espera justamente que en las próximas horas se emita un comunicado de parte del Ministerio de Salud Pública donde se conocerá la resolución del Comité de Vacunas, de la Comisión de Vacunas, dándole el aval para la quinta vacuna. Esto tiene varias aristas. Una de ellas es que sería la misma vacuna que se venía suministrando en los últimos años, o sea, en este año, perdón. ¿Y por qué? Bueno, porque ha demostrado que es efectiva ante las nuevas cepas que están circulando. Si bien hay actualizaciones de la vacuna, nos decían que falta todavía unos meses para saber si es mucho más efectiva que la otra. Se supone que no, esta está dando buen resultado y se recomienda entonces este tipo de vacuna, que es la que se está suministrando ahora. Desde el Ministerio de Salud Pública también exhortan a que aquellos que no se han dado ni siquiera una vacuna se den esta, porque les va a permitir protegerse contra lo que es el agravamiento del COVID-19 cuando hay otras enfermedades coadyuvantes, ¿verdad? Cuando hay asma ya respiratoria, problemas respiratorios, ya todos más o menos lo sabemos. Y se dice, bueno, ¿este es un refuerzo o no es un refuerzo? Bueno, es una más para mantener la inmunidad. También vamos a hablar sobre estos temas un poquito más adelante cuando abordemos una reunión del Mercosur que hubo hace un rato por parte de los ministros de salud. Pero antes que todo eso, les queremos decir que la vacuna estaría disponible para marzo o abril de este año. Y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, decía que ya está todo dispuesto en caso de que esto sea necesario. El gobierno tiene preparado toda la logística y tiene preparado todo lo que tiene que ver con el suministro de vacunas. En la última versión así quedó establecida el contrato, en la más abarcativa, por si la Comisión de Vacunas, que en estos días la está citando el Ministerio de Salud Pública, porque es una decisión técnica y no política, si decide que hay que hacer refuerzos anuales de vacunación, Uruguay tiene todo previsto para que eso se pueda dar y que la gente tenga la vacuna al que se quiera vacunar. Y bueno, como les decía, aquí enfrente, hace unas horas finalizó una reunión de ministros de salud del Mercosur. Abordaron varios temas. Uno de ellos tiene que ver con las lecciones aprendidas de la pandemia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que están trabajando y tratando de llegar a producir vacunas, no solamente contra el COVID, sino contra otro tipo de virus y otro tipo de enfermedades que el Mercosur necesita para proteger a la población, como por ejemplo el sarampión, y producirlas aquí en la zona, en la región. Tanto Argentina como Brasil están muy capacitados en lo técnico y en la infraestructura como para llegar a eso. El ministro de Salud de Uruguay, Daniel Salinas, nos decía lo siguiente al respecto. Fortalecer la soberanía regional como bloque regional en cuanto al abastecimiento de medicamentos. En cuanto a los medicamentos genéricos, habíamos hablado que hubo un acuerdo entre Fiocruz, el Instituto Fiocruz de Brasil y Avifin para la manufactura o producción de el insumo que hace al producto genérico, es decir, a la materia prima. Esa normalmente viene de India y de China, como les había relatado. Pero cuando hubo conflicto por COVID y los mares estaban atascados de contenedores, hubo problema de abastecimiento. Entonces, aún existiendo laboratorios de genéricos en todos los países, había un problema de abastecimiento de materia prima. Entonces, sí se está yendo por el camino de una mayor soberanía regional en cuanto a la provisión de materias primas, y eso se está trabajando con Brasil, lo puede certificar el colega Queiroga. Y en segundo punto, también en lo que hace a las tecnologías, sobre todo las tecnologías y a las validaciones entre las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Es decir, se está trabajando.
Sin dudas, este no es un camino fácil, hay un negocio que es muy importante allí en el medio, hay derechos también y patentes que respetar, una cantidad de temas que tener en cuenta, pero el Mercosur va hacia ese lugar que es una fabricación común de medicamentos. Por otro lado, y hablando del Mercosur, les preguntamos también sobre qué es lo que está pasando en Brasil, porque como ustedes saben, y lo dimos hace unos días, que se va a pedir nuevamente el uso del barbijo o del tapabocas en los aviones, en las agencias, en los aeropuertos, etcétera, donde se espera que para este verano haya mucho flujo de turistas y entonces la posibilidad del ingreso. Lo que nos decían los ministros de salud del Mercosur es que los tapabocas es importante tenerlos durante todo el año, sobre todo en las épocas de otoño, invierno, donde hay mayor circulación de virus de la influenza. Entonces, es una medida recomendable. Respecto al aumento de casos de COVID, nos decían que va a pasar a ser como una gripe más y hay que ya tenerlo en cuenta. La ministra de Argentina, Biasotti, nos decía esto. El SARS-CoV-2 no se puede eliminar como el sarampión. Es un virus que va a seguir circulando y que se va a incorporar a la circulación de los virus respiratorios a partir de ahora hacia adelante, porque la infección natural no dura por vida y porque la vacuna tampoco dura de por vida. Entonces no se va a eliminar. Siempre va a haber aumento de casos estacionales. Se ha descrito también en el hemisferio norte aumento de casos en verano. Entonces la situación de los 2 años anteriores, donde había tensión del sistema de salud y donde no existían vacunas, no se va a volver a repetir, no va a haber restricciones. Eso es muy importante transmitirle a la población. La forma para asegurarnos que el aumento de casos no se traduzca en hospitalizaciones y muertes es recibir los refuerzos de la vacuna que esté disponible lo antes posible en función de las recomendaciones de cada país. Entonces, eso es muy importante. Y la otra situación es que durante los 2 años anteriores, el SARS-CoV-2 desplazó a todos los demás virus respiratorios. Y este año, en todos nuestros países, hemos tenido una circulación totalmente diferente a lo habitual de virus respiratorios. En Argentina, por ejemplo, hubo un pico muy precoz de influenza, circuló durante todo el invierno, todos los demás virus respiratorios para los que no hay vacunas, y ahora tenemos un aumento muy importante del número de casos de gripe también, sobre todo en pediatría, porque justamente no circuló antes y tenemos un número muy importante de susceptibles. El barbijo es importante para prevenir todas las enfermedades respiratorias, sobre todo para quienes tienen más riesgo, y también tenemos vacunas antigripales que todavía están disponibles y que son importantes de recibir. Bueno, esta posición de la ministra de Salud argentina era acompañado por todos los ministros del Mercosur, incluso también el ministro de Salud de Uruguay. Así que es una posición común del bloque respecto a esta situación que se está viviendo ahora del COVID-19 o SARS-CoV-2. Es todo lo que teníamos para compartir con ustedes desde aquí.